Considero que, y no solo yo, muchos compañeros consideramos que una de las mejores maneras de dar fruta al perro es en forma de helado. Pero no un helado de estos que mezcláis un montón de componentes, no. Eso nada. Helados muy fáciles de hacer. Consistentes solamente en el zumo de las frutas que os voy a comentar a continuación, sin las semillas y a ser posible sin la piel, o si le ponéis la piel que esté muy bien limpia. Y me diréis, ¿y por qué es mejor darle la fruta en forma de helado que no en forma de fruta tal cual? Pues básicamente por dos razones. La primera de ellas es que, como sabéis, los perros no sudan muy poco, vamos. Sudan sobre todo a través solo tienen glándulas, pueden sudar a través de las plantas de las patas o a nivel del hocico, y básicamente la forma que tienen más habitual de eliminar el calor corporal es a través del jadeo. Esto hace que después de hacer un ejercicio, pues si sobre todo el perro no está muy acostumbrado, pues la temperatura corporal tiende a subir, de manera que darle un helado solamente de zumo, sin añadirle nada, como os he dicho, es una buena manera de bajar esa temperatura, esa hipertermia natural que todos desarrollamos por el ejercicio excesivo. Y la siguiente razón para dar los helados dar las frutas en forma de helado es que, por buenas que sean las frutas, prácticamente todas las frutas van a tener azúcar, y el azúcar es un tóxico para los perros. La capacidad que tienen los perros de generar una diabetes por un exceso de azúcar es alta. De manera que cuando hacéis un zumo, evidentemente podéis diluir casi cuanto queráis el zumo en agua. De manera, yo recomiendo casi siempre hacer un 50%, es decir, 50% de zumo natural, de recién exprimido en una batidora, y otro 50% de agua. Una de las mejores frutas para hacer zumo de perro son los arándanos. Los arándanos tienen la capacidad de tener una gran cantidad de vitamina C, incluso superior a la de muchos cítricos. Evidentemente, zumo sin semillas, sin pepita, y tienen también una cantidad de fibra pues interesante, y además es muy sencillo: batidora y diluir en agua. Además, como colorean bastante el agua, cuando hacéis el zumo, el helado os va a quedar también de un color bastante atractivo, y bueno, pues al perro le va a llamar la atención, lo va a notar frío, y es un tipo de helado que la verdad es que tengo observado que a muchos perros les gusta. La manzana es una excelente fruta. Básicamente, ¿por qué? Porque tiene un nivel muy elevado de pectina, lo cual nos viene muy bien, sobre todo para perritos que tienen o que acaban de pasar un proceso diarreico. Tienen también un elevado índice de vitaminas, y tienen una serie de componentes en la pulpa con capacidades antiinflamatorias. Esto hace que, una vez pelada y sobre todo sin semillas, porque las semillas de la manzana son extremadamente tóxicas por la cantidad de cianuro que pueden tener, pues hacéis una papilla y lo diluís en agua. Y dirás, oye, ¿y por qué no le doy la manzana cruda? Porque muchas veces tendemos a darle más manzana de lo habitual, y la manzana tiene mucha, como os he dicho, mucha pulpa, mucha pectina, y puede llegar a producir un estreñimiento. Mientras, en cambio, si lo diluís en agua y si lo dais en helado, bajáis la temperatura del perro tras un ejercicio, es un caramelo, y encima pues no engorda tanto porque tiene menos azúcar y no tiene tanto poder astringente, con lo cual tampoco va a poder estreñirles. Otro tipo de fruta excelente para los perros es la pera, porque sobre todo tiene mucha agua. En este caso no es tan necesario que lo diluyáis a 50% de zumo de pera con 50 de agua, y además tiene un nivel calórico muy bajo. Ya os digo, es un tipo de fruta cuyo zumo pues es muy bien tolerado, no tiene capacidad de generar diabetes, porque los niveles de azúcar no son especialmente elevados, y ya os digo, no es quizás tan necesario que lo diluyáis al 50% como en otros casos os he comentado.
Otro tipo de fruta que es muy interesante para los perros son los plátanos. El problema con los plátanos es que tienen mucha fibra insoluble. Y esta fibra insoluble pasa algo similar a lo que ocurre con la manzana. Y es que tiene mucha capacidad de absorber mucho líquido del tubo digestivo, sobre todo del intestino, de manera que se concentran demasiado las heces y podemos llegar incluso en ocasiones a tener problemas de estreñimiento, prolapsos anales, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bueno, hacéis una papilla y luego lo diluís en agua. De entrada, un 50% de esta papilla diluido en agua, pues es una fórmula muy aceptable, porque ya os digo, vais a conseguir que el perro lo interprete como una golosina. El sabor del plátano es muy potente. Tengo observado que gusta a muchos perros y es una manera de tomar fruta sin tener un aporte calórico muy, muy elevado. Otras frutas muy interesantes son el albaricoque y el melocotón. El albaricoque y el melocotón tienen la capacidad o la característica de que son frutas con un alto contenido en hierro. De manera que, sobre todo para perros muy jovencitos, con capacidad o con tendencia a desarrollar anemia, porque en la fase de crecimiento, si no tienen una alimentación muy, muy óptima o la leche de la madre no es especialmente rica, pues pueden llegar a generar algún tipo de anemia alimentaria. Entonces, este tipo de zumos pues son muy óptimos y es lo mismo que os he comentado en casos anteriores. La forma de darlo en helado pues hace que el contenido de azúcar que le vayáis a dar sea menor y que el perro pues generalmente lo interpreta como un premio. Hablaremos de la fresa. La fresa también os publiqué por aquí, os pongo un vídeo donde os explicaba todas las características que tiene la fresa, y la fresa es excelente para los perros. Tiene una capacidad de una gran cantidad de antioxidantes que hace que sobre todo proteja al perro frente a posibles catarros. Es decir, es una fruta ideal especialmente en época invernal. Y lo mismo que os he comentado en casos anteriores. En forma de helado, sin añadirle ni leche, ni yogur, ni nada por el estilo, que no son buenos, pues es una forma ideal de que vuestro perro tome fruta. Es algo parecido a lo que ocurre con los niños. La sandía. En el caso de la sandía quizás sea la única fruta donde podéis hacer el zumo y quizás no sea ya tan necesario que lo diluyáis en agua, porque el nivel de la cantidad de agua que tiene la sandía ya es de por sí muy elevada. Eso sí, recordaros que quitéis todas las máximas pepitas que podáis, porque son especialmente tóxicas para el perro. No son buenas las pepitas de sandía para ningún animal. Y ya por último, comentaros que una excelente fruta también para los perros es el melón. El melón lo aceptan muy bien, es muy rico en vitamina A y en vitamina E, y claro, tiene un nivel más elevado de azúcar, con lo cual sí que viene muy bien esta dilución que os he ido comentando a lo largo de este vídeo para diluirlo en agua. Un 50% de zumo de melón en un 50% de agua para crear un cubito que lo podéis utilizar como premio cuando lleguéis a casa de hacer algo de deporte o de salir por ahí. Y bueno, y con eso pues ya hemos terminado un poco este vídeo. Espero que os haya gustado. Somos novatos en esto de YouTube. Disculpad si cometemos algún pequeño error de dicción o demás. Si os suscribís al canal nos hacéis un pequeño favor, y si lo compartís pues todavía más. Muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.